Hola, buenos días, buenas tardes, noches, según sea que estén escuchando este podcast. Mi nombre es Jorge Luis Moranchel y les recuerdo que soy doctor en Ciencias Económicas Administrativas y profesor e investigador. Hace apenas 3 semanas, el peso se encontraba fortalecido frente al dólar, o al menos eso era lo que creíamos. La pandemia de salud se ha combinado con una pandemia económica, la cual ha contagiado al peso, que en tan solo 25 días ha enfermado y perdido el 31% de su valor. ¿Qué pasó en estas semanas? ¿Y por qué en tan poco tiempo pasamos de una moneda fuerte a ser la que más ha perdido valor con respecto al dólar? En este podcast voy a intentar explicártelo. Primero, hay que entender que el dólar funciona bajo las leyes de oferta y demanda. Es decir, actúa como si fueras al mercado a comprar jitomates. Si en el mercado al que acostumbras ir a comprar hay muchos puestos que tienen jitomate, es muy seguro que este producto se encuentre más caro de lo que lo compraste la última vez. Y por el contrario, si hay mucho jitomate, entonces seguramente estará mucho más barato. Así es como funciona el mercado de divisas. El dólar está caro si es que hay más demanda que oferta, es decir, si hay desabasto. Y esa es la razón principal por la que el lunes pasado llegó a estar hasta en 25 pesos con 30 centavos por dólar, lo que representa un 36.78% de pérdida desde el 14 de febrero, día que tuvimos un superpeso al pagar 18.54 pesos por cada dólar. Pero ¿qué fue lo que pasó? Estas últimas semanas de terror han sido motivadas por varios choques internos y externos, con lo que ha ido debilitándose nuestro tipo de cambio. La primera noticia de que las cosas no irían bien es la caída del precio del petróleo, debido a la guerra comercial entre Rusia y Arabia Saudita. Ello, en primer lugar, trae una afectación a las finanzas públicas, que de por sí ya estaban deterioradas. Y es que a finales del año pasado, el presupuesto de ingresos aprobado por la Cámara de Diputados suponía que íbamos a venderlo a $49 el barril. Pero, al día 20 de marzo, el precio de la mezcla mexicana fue de 15.78, por lo que recibiremos un 68 menos de los ingresos presupuestados por petróleo, que, afortunadamente y gracias a las reformas fiscales del sexenio anterior, representan ya tan solo el 17% del presupuesto del gobierno. Como consecuencia, dejamos de recibir dólares por la venta de petróleo y por ende, esta divisa se comenzó a conseguir más cara. Obviamente, otro factor a considerar es el impacto del coronavirus, que además de la dramática caída en la producción de China y su consecuencia en el resto del mundo, hacen aún mayor el temor a una recesión global, a la que se suman los cierres de las fronteras, que ya en muchos países se han dado a conocer la semana pasada. Y además, la caída de las bolsas de valores de todo el mundo. Los billetes verdes son muy miedosos y desde la crisis del 2008 actúan con una premisa, la de preferir seguridad a riesgo. Es decir, buscan asegurar una ganancia aunque sea mínima. Así pues, el pasado 16 de marzo fue un lunes negro, donde el Dow Jones de Nueva York cayó 12.93% y la Bolsa Mexicana de Valores un 7%. Su caída es provocada porque los inversionistas de capital buscan refugio en instrumentos más seguros. Por consecuencia, sale dinero del país y eso sigue favoreciendo la escasez de dólares. Tan solo en la semana del 6 al 20 de marzo, el peso perdió 17% frente al dólar, al pasar de 20.82 a 24.42 pesos. Sin embargo, esta última semana las condiciones fueron desfavorables para nuestra moneda. El lunes pasado, 23 de marzo, se anuncia la cancelación
de una planta cervecera de la empresa Constellation Brands en Mexicali, por un monto ya invertido de $900 millones. En consecuencia, el peso pierde ese día 3.84% y se ubica en un máximo histórico de 25 pesos con 36 centavos. Esta depreciación pudo haber ocurrido desde noviembre de 2018, con la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Pero Banco de México actuó aumentando las tasas de interés para dar una prima de riesgo mayor. Esto significa un regalo a los inversionistas, para que no saquen su dinero del país. Este regalo era el más alto del mundo, con respecto a la tasa de Estados Unidos. Y esta era la razón por la cual teníamos dólares en el mercado y un tipo de cambio barato. Pero ese regalo se terminó esta semana, cuando la tasa de referencia de Banxico bajó 50 puntos base, es decir, 0.5%, para colocarse en 6.75. Ya sin esa prima de riesgo y con expectativas poco alentadoras, los capitales buscan lugares más seguros para invertir. Y como ya lo advertimos, sale dinero del país y otra vez hay menos dólares en el mercado. Para mi sorpresa, en los últimos días el peso ganó terreno y se apreció 9.5%, llegando a situarse el día jueves 26 a 22.94 pesos por dólar, lo que significa 2.4 pesos menos que el día lunes. ¿Significa que la política monetaria del Banco de México funcionó? Definitivamente no. La razón viene de nuestro vecino del norte. Esta semana, el Senado de Estados Unidos aceptó un paquete sin precedentes de estímulos, lo cual pareciera positivo, pero esta política se da debido a que prevé que la economía norteamericana caiga un 30% de forma anual en el segundo trimestre, consecuencia de todos los paros técnicos motivados por el coronavirus. Sin embargo, la noticia más importante es que las solicitudes para seguro de desempleo se dispararon hasta llegar a 3 millones, tan solo en una semana. Esto significa que ya inició una fase recesiva la economía de Estados Unidos. En conclusión, no es que se haya apreciado el peso en los últimos días, más bien se depreció el dólar. Agradezco las dudas que me hicieron llegar a mis redes sociales y en este caso Melissa Colín me pregunta ¿qué se puede hacer para que baje el precio del dólar? Como ya lo mencionamos, tendría que aumentar la oferta de dólares en el mercado de México. Esto podría hacerse si aumentan las exportaciones, pero en una recesión mundial seguramente dejaremos de vender al exterior. Pese a que ahora, con un dólar caro, los productos mexicanos son más atractivos al volverse más baratos. Otra forma sería si aumentara la venta de petróleo. Es decir, si vendemos más barriles. Pero por desgracia, ya antes del coronavirus y la guerra comercial, se producían 1.300.000 barriles de petróleo, del total que se esperaba producir, que era de 1.900.000. Con ello, parece imposible que exista un aumento en la producción. Más, si vemos que hay una reducción en la demanda de este commodity de un 20% a nivel mundial. La otra forma sería si aumentara el precio. Y eso, como vemos ahorita, no pasará. Otra forma sería si aumentara el turismo extranjero, los cuales traen dinero a nuestra economía, sobre todo dólares. Pero no pasará hasta que la pandemia no sea controlada y se tenga una cura. Este sector es y será el más afectado por esta crisis de salud. Otra forma sería aumentar el atractivo de inversión de nuestro país, lo cual se puede conseguir al aumentar la tasa de interés. Pero, como ya vimos, tanto en México como en Estados Unidos, las tasas han disminuido como una política que busca contener las afectaciones de la crisis que ya viene. Por lo que
Esta forma no es posible, a menos de que existan otros mercados menos atractivos. Pero, por desgracia, esta crisis ha afectado a todos por igual. Otro factor sería generar una mayor certidumbre en el mercado. Pero, tan solo el día jueves, las calificadoras como Standard & Poor's y Moody's han bajado la calificación de riesgo soberano a nuestro país. Es decir, observan un riesgo mayor para los inversionistas, tanto que se han aventurado en pronosticar que el próximo año habrá una caída del 7% de nuestro Producto Interno Bruto, que de ser así, será la mayor caída desde 1932. Por último, el Banco de México pudiera usar reservas internacionales poniéndolas a la venta en el mercado y con ello aumentar la oferta de dólares y, como ya vimos, reducir el precio. En este sentido, el presidente ha recomendado que no sea así, lo cual sería una violación a la autonomía del Banco de México. Sin embargo, creo que tiene razón. No porque lo diga el presidente, sino porque las últimas depreciaciones, como la del 2017, se ha manifestado que aunque se usen reservas, el efecto es casi nulo, si es que es motivada por factores externos, como es este caso, y como ahora no tengamos en México ni certidumbre ni atractivo para conservar inversionistas con billetes verdes. Max Ponce pregunta, ¿podría el peso volver a estar a la par del dólar? ¿Con qué acciones se podría hacer? De entrada, comentar que el peso alguna vez estuvo a la par del dólar, pero pues por ahí de 1857, más o menos. ¿Qué se tendría que hacer? ¿O qué acciones se puede hacer? ¿Podremos ver otra vez al dólar estar a la par que el peso? En resumen, creo que no. Por lo mientras, veremos un tipo de cambio volátil y caro, y por un tiempo extrañaremos al pagar menos de 20 pesos por dólar. Muchas gracias por su atención. Mis redes sociales son @jlmoranchel, B en Twitter y Profesor Moranchel en Facebook. Les agradezco mucho. Hasta luego.